Señor, mi mamá se desmayó, dijo la niña. El millonario se acercó y no podía creer lo que vio. Era su primer amor. Antes de comenzar, déjanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. La lluvia golpeaba el pavimento de Polanco como pequeños martillos contra el asfalto. Eduardo Mendoza ajustó su corbata de seda italiana por tercera vez en 5 minutos, observando su reflejo en las ventanas polarizadas del Hotel Four Seasons. A los 38 años, había construido un imperio inmobiliario que lo posicionaba entre los empresarios más influyentes de la Ciudad de México. Esa noche sería homenajeado como Empresario del Año por la Cámara de Comercio. Señor Mendoza, su mesa está lista, le informó el coordinador del evento, un hombre delgado que parecía más nervioso que el propio homenajeado. Eduardo asintió con la cabeza. Había trabajado 15 años para llegar a este momento. 15 años desde que había dejado atrás su vida universitaria, sus sueños románticos, y había seguido el camino que su padre le había trazado. Esta noche era la culminación de todo ese sacrificio. El salón de gala brillaba bajo las luces de los candelabros de cristal. 500 invitados de la élite mexicana conversaban entre copas de champán francés y canapés preparados por el chef más exclusivo de la ciudad. Eduardo reconoció rostros familiares, políticos, empresarios, herederos de fortunas centenarias. Este era su mundo ahora. Patricia Salinas, su esposa desde hace 5 años, se acercó con una sonrisa perfectamente ensayada. Su vestido negro de diseñador costaba más que el salario anual de muchos mexicanos, pero en este ambiente era simplemente apropiado. Cariño, el senador Márquez quiere felicitarte personalmente, le susurró al oído. Y los inversores japoneses están muy interesados en el proyecto de Santa Fe. Eduardo sonrió. Su matrimonio con Patricia había sido estratégico desde el principio. Ella aportaba conexiones políticas, él, el talento empresarial. Funcionaba bien sobre el papel. En un momento, respondió ajustándose los gemelos de oro. Primero necesito revisar los contratos que llegaron esta tarde. Patricia frunció ligeramente el ceño. Eduardo, es tu noche. Los negocios pueden esperar. Pero Eduardo ya caminaba hacia la salida. Siempre había sido así. El trabajo primero, todo lo demás después. Era la fórmula que lo había llevado al éxito. El aire nocturno de octubre era fresco y húmedo. Eduardo respiró profundamente mientras caminaba hacia su Mercedes-Benz Clase S estacionado en la zona VIP. Mañana firmaría el contrato más grande de su carrera, un desarrollo residencial de lujo que cambiaría el skyline de la ciudad. Sus zapatos italianos resonaban contra el pavimento mojado cuando una vocecita lo detuvo en seco. «Señor, por favor, mi mamá se desmayó». Eduardo se volteó. Una niña de aproximadamente 8 años corrió hacia él. Su cabello castaño estaba empapado por la lluvia, y sus ojos enormes reflejaban una desesperación que le recordó algo familiar, aunque no podía identificar qué. «¿Dónde está tu mamá?», preguntó Eduardo, agachándose hasta quedar a la altura de la niña. «Allá, junto al auto azul, no se despierta y no sé qué hacer». Las lágrimas se mezclaban con las gotas de lluvia en las mejillas de la pequeña. Eduardo siguió a la niña a través del estacionamiento. Sus zapatos de $1000 se empapaban, pero por alguna razón eso no le importaba. Llegaron hasta un Tsuru azul de varios años de antigüedad, completamente fuera de lugar entre los autos de lujo del hotel. Una mujer yacía inconsciente recargada contra la puerta del conductor. Eduardo se acercó para ayudarla, y cuando la luz del alumbrado público iluminó su rostro, el mundo entero se detuvo. Era Natalia Guerrero. 15 años después, seguía siendo hermosa. Su cabello era más largo ahora, recogido en una cola de caballo práctica. Las líneas finas alrededor de sus ojos hablaban de años de trabajo duro y preocupaciones, pero sus facciones conservaban esa dulzura que lo había enamorado en la universidad. Natalia, susurró, sin darse cuenta de que había pronunciado su nombre en voz alta. ¿La conoce?, preguntó la niña, limpiándose la nariz con la manga de su sudadera. Eduardo no respondió. Con manos temblorosas verificó el pulso de Natalia. Era débil, pero regular. Sacó su teléfono celular y marcó al servicio de emergencias.
Necesito una ambulancia en el Hotel Four Seasons, estacionamiento principal. Una mujer se desmayó, consciente pero débil. Mientras esperaban, Eduardo se quitó su saco de diseñador y lo puso sobre los hombros de la niña para protegerla de la lluvia. «¿Cómo te llamas?», le preguntó, tratando de mantener la calma. «Luna», respondió la niña. «Luna Guerrero. ¿Usted conoce a mi mamá?». Eduardo sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Luna Guerrero. La niña tenía los mismos ojos expresivos de Natalia, pero había algo más. Algo en la forma de su nariz, en la línea de su mandíbula que le resultaba inquietantemente familiar. «Sí», logró decir. «La conocí hace mucho tiempo». Natalia comenzó a abrir los ojos lentamente. Cuando su mirada se enfocó y vio a Eduardo arrodillado junto a ella, su expresión cambió de confusión a shock absoluto. «Eduardo», murmuró, como si estuviera viendo un fantasma. «Tranquila, ya viene la ambulancia», le dijo, tratando de sonar profesional, aunque su corazón latía como tambor. «¿Qué haces aquí?», preguntó Natalia, intentando incorporarse. «Había un evento en el hotel. Tu hija me pidió ayuda». Natalia miró a Luna, quien se había acurrucado junto a Eduardo bajo su saco. Por un momento, los tres formaron un cuadro extraño bajo la lluvia. El empresario millonario, la madre soltera y la niña que los había reunido sin saberlo. Las sirenas de la ambulancia se escucharon a lo lejos, acercándose cada vez más. Eduardo sabía que en cuestión de minutos Natalia desaparecería de su vida otra vez. Pero mientras observaba a Luna, una pregunta comenzó a formarse en su mente. Una pregunta que lo aterrorizaba y lo emocionaba al mismo tiempo. La niña tenía 8 años. Él había dejado a Natalia hace exactamente 8 años y medio. Cuando los paramédicos llegaron y se llevaron a Natalia en la ambulancia, Eduardo se quedó parado en el estacionamiento, sosteniendo de la mano a Luna, viendo alejarse las luces rojas. «Señor Eduardo». Luna tiró de su camisa empapada. «¿Va a venir a ver a mi mamá al hospital?». Eduardo miró hacia abajo, a esos ojos que cada vez le parecían más familiares. «Sí», respondió, sabiendo que esa simple palabra cambiaría todo. «Sí, voy a ir». Adentro del hotel, los invitados seguían celebrando. Su premio lo esperaba en el pódium. Patricia probablemente se preguntaba dónde estaba. Pero Eduardo subió a su Mercedes y siguió a la ambulancia hacia el Hospital General, dejando atrás por segunda vez en su vida el mundo que se suponía debía importarle. Porque algunas cosas, pensó mientras manejaba a través de la lluvia, son más importantes que los planes perfectos. Capítulo 2. Fantasmas del pasado. El Hospital General olía a desinfectante y café recalentado. Eduardo se encontró sentado en una silla de plástico azul en la sala de espera, con Luna dormida en sus piernas. Eran las 2 de la madrugada y el lugar tenía esa quietud tensa de los hospitales nocturnos. Había llamado a Patricia 3 veces. La primera para decirle que había tenido una emergencia. La segunda para explicarle que no regresaría al hotel. La tercera había terminado con ella colgándole el teléfono después de gritarle que era el día más importante de su carrera y que estaba actuando como un loco. Tal vez tenía razón, pero Eduardo no podía irse. No podía dejar a Luna sola, y definitivamente no podía irse sin saber qué le pasaba a Natalia. ¿Familiar de Natalia Guerrero? Una enfermera joven se acercó con una tabla en las manos. «Yo soy amigo de la familia», mintió Eduardo, sintiendo a Luna moverse en sus brazos. «Está estable. El cardiólogo quiere hablar con alguien sobre su condición. ¿Puede acompañarme?» Eduardo despertó suavemente a Luna. «Pequeña, voy a hablar con el doctor sobre tu mamá. ¿Te quedas aquí?» Luna asintió, frotándose los ojos. «Está bien, mi mamá. Eso vamos a averiguar». El doctor Ramírez era un hombre de 50 años con ojeras profundas y manos que olían a jabón antibacterial. Su consultorio era pequeño pero organizado, con diplomas de la UNAM colgados en las paredes. «La señora Guerrero tiene una miocardiopatía hereditaria», explicó sin rodeos. «Es una condición que debilita el músculo cardíaco. Los desmayos son síntoma de que está progresando». Eduardo sintió el estómago contraerse. «¿Es grave?» «Con tratamiento adecuado puede controlarse,
pero requiere medicamentos costosos y seguimiento constante. ¿La familia tiene seguro médico privado? Ella es enfermera aquí en el hospital. El doctor suspiró. El seguro del IMSS cubre lo básico, pero los medicamentos más efectivos, bueno, usted entiende. Eduardo entendía perfectamente. Había crecido en una familia adinerada, pero había estudiado administración en la UNAM, una universidad pública. Conocía las diferencias entre el sistema de salud público y privado. ¿Puedo verla? Natalia estaba despierta cuando Eduardo entró al cuarto. La luz fluorescente era cruel con su piel pálida, pero sus ojos seguían siendo los mismos que lo habían enamorado en la Biblioteca de Ciencias Políticas 15 años atrás. No tenías que quedarte, dijo sin mirarlo, jugando con la pulsera de identificación del hospital. Luna me pidió que me quedara. Eduardo se sentó en la única silla disponible. Me contó sobre tu condición del corazón. No es nada que no pueda manejar. Natalia, el doctor dice que necesitas medicamentos que cuestan... No. Su voz fue firme. No voy a tener esta conversación contigo. Eduardo se quedó callado. En la universidad Natalia siempre había sido orgullosa e independiente. Estudiaba enfermería con una beca de excelencia académica, mientras trabajaba los fines de semana en una farmacia para ayudar a sus padres en Oaxaca. ¿Por qué no me dijiste?, preguntó finalmente. ¿Decirte qué? Que estabas embarazada. Natalia finalmente lo miró. Sus ojos se llenaron de lágrimas que se negó a derramar. ¿En serio me vas a preguntar eso? ¿Después de la forma en que te fuiste? Eduardo recordó esa noche. Había sido marzo del 2017. Su padre había llegado a su departamento de estudiante con una carta de aceptación a un programa de maestría en Londres y un boleto de avión con fecha abierta. Tu futuro está en Europa, no aquí jugando a la casita con una muchacha de pueblo, le había dicho don Aurelio Mendoza. Tienes potencial para algo más grande que esto. Eduardo había mirado a Natalia, dormida en su cama después de una noche de estudiar juntos para los exámenes finales. Había sentido la presión de las expectativas familiares, el peso de 5 generaciones de empresarios exitosos. Dame una semana para pensarlo, le había dicho a su padre. Pero su padre había negado con la cabeza. El avión sale mañana. Si no tomas esta oportunidad, no habrá otra. Eduardo había tomado la decisión más cobarde de su vida. Había dejado una nota y se había ido al aeropuerto sin despedirse. Intenté contactarte, murmuró ahora, en el cuarto del hospital. Cuando regresé de Londres, 2 años después. Ya no vivía en el mismo lugar. Me mudé aquí cuando Luna tenía 6 meses. ¿Por qué a la Ciudad de México? Porque aquí había trabajo. Porque necesitaba un hospital donde pudieran atender su condición cardíaca. Natalia hizo una pausa. Sí, Eduardo, ella heredó mi enfermedad. El mundo se tambaleó alrededor de Eduardo. Luna no solo era potencialmente su hija, sino que también estaba enferma. ¿Desde cuándo lo sabes? Desde que tenía 3 años. Un día se desmayó en el jardín de niños. Los doctores me dijeron que era lo mismo que yo tenía. Eduardo se imaginó a Natalia, de 23 años, sola en la Ciudad de México, trabajando turnos dobles en el hospital mientras cuidaba a una niña enferma. Se imaginó las noches sin dormir, las facturas médicas, el miedo constante. Natalia, No digas nada. Ella cerró los ojos. No digas que lo sientes. No digas que si hubieras sabido, porque ambos sabemos que no es cierto. Eduardo quiso contradecirla, pero las palabras se le atoraron en la garganta, porque tal vez tenía razón. Tal vez hace 8 años, lleno de ambición y presión familiar, no habría estado listo para ser padre. ¿Puedo conocerla?, preguntó en cambio. ¿Puedo pasar tiempo con Luna? Natalia abrió los ojos y lo estudió por un largo momento. ¿Por qué? Para sentirte mejor contigo mismo. Para hacer caridad. Porque si es mi hija, perdí 8 años que nunca voy a recuperar. Y si no lo es... Eduardo se detuvo dándose cuenta de algo. Si no lo es, de todas formas me importa. Me importa porque es tu hija. Un golpe suave en la puerta interrumpió la conversación. Luna asomó la cabeza, con el cabello revuelto y los ojos somnolientos. «Mamá, ¿ya te puedes venir a casa?» «Mañana temprano, mi amor. ¿Cómo está aquí afuera?» El señor Eduardo me compró un chocolate caliente de la máquina y me prestó su saco porque tenía frío.
Luna sonrió tímidamente hacia Eduardo. «Huele como mi papá». Natalia y Eduardo se miraron. Ninguno de los dos sabía qué decir. «¿Tu papá?», preguntó Eduardo suavemente. «No lo conozco», explicó Luna con la naturalidad de los niños. «Pero mamá dice que seguramente huele a cosas buenas, como colonia cara y oficinas importantes». Eduardo sintió que el corazón se le partía en 1000 pedazos. Natalia había criado a Luna sola, pero había hablado de él de una manera que sugería ¿esperanza? ¿O simplemente había inventado una historia para proteger a su hija? «Luna, ¿por qué no vas por otro chocolate?», sugirió Natalia. «Aquí tengo cambio». Cuando la niña salió, Natalia se dirigió a Eduardo con una voz que no admitía discusión. «Si quieres ser parte de esto, tiene que ser en serio. No puedes aparecer por unas semanas, jugar al papá y luego desaparecer cuando tu vida real te llame. Luna ya ha pasado por suficiente». «Entiendo». «No, no entiendes». Natalia se incorporó en la cama. «¿Sabes lo que es explicarle a una niña de 6 años por qué su corazón late diferente? ¿Sabes lo que es trabajar 3 turnos seguidos porque los medicamentos no están cubiertos por el seguro? ¿Sabes lo que es fingir que no tienes miedo de que un día ella no se despierte?» Eduardo guardó silencio. No sabía nada de eso. «Si quieres estar aquí», continuó Natalia, «vas a aprender. Vas a venir a las citas médicas. Vas a quedarte despierto cuando tenga pesadillas sobre doctores. Vas a cargarla cuando esté demasiado cansada para caminar. Y vas a hacerlo sin quejarte de que tu traje se arrugue o de que llegues tarde a tus juntas importantes». «Lo haré», prometió Eduardo, y por primera vez en años sentía que estaba tomando la decisión correcta. Natalia lo estudió una vez más, como si estuviera evaluando su sinceridad. «Hay una condición más», dijo finalmente. «Necesito saber si realmente es tu hija. Si vamos a hacer esto, no puede quedar ninguna duda». Eduardo asintió. «Una prueba de paternidad. Una prueba de paternidad». Cuando Luna regresó con su chocolate caliente, encontró a Eduardo y Natalia hablando en voz baja, como adultos que están tomando decisiones importantes. No entendía todo lo que estaba pasando, pero había algo en la forma en que el señor Eduardo miraba a su mamá que la hacía sentir segura. «¿Señor Eduardo?», preguntó subiendo a la silla junto a él. «¿Va a venir a desayunar con nosotras mañana?». Eduardo miró a Natalia, quien asintió casi imperceptiblemente. «Sí, Luna, voy a venir a desayunar con ustedes». Y por primera vez en 15 años, Eduardo Mendoza se sintió como si estuviera donde pertenecía. Capítulo 3. Verdades incómodas. 2 semanas después del encuentro en el hospital, Eduardo se encontraba parado frente a un edificio de 4 pisos en la colonia Doctores. La diferencia entre este lugar y su penthouse en Polanco era abismal. Las paredes tenían manchas de humedad, la pintura se descascaraba, y el aroma a comida casera se mezclaba con el ruido constante del tráfico de la avenida. Subió las escaleras hasta el 3er piso, cargando una bolsa del supermedio con ingredientes para hacer chilaquiles. Luna le había dicho que eran su desayuno favorito, y Eduardo había visto suficientes videos en YouTube para estar medianamente confiado. «Eduardo». Luna abrió la puerta antes de que él tocara. Llevaba un uniforme escolar azul marino que se veía cuidadosamente planchado, pero ligeramente desgastado en los codos. «Buenos días, pequeña. ¿Lista para el mejor desayuno de tu vida? Mamá dice que los hombres ricos no saben cocinar», respondió Luna con la honestidad brutal de los niños. Eduardo se rió. «Bueno, hoy vamos a averiguar si tu mamá tiene razón». El departamento era pequeño pero acogedor. 2 recámaras, una sala comedor y una cocina integral que había visto mejores días. Todo estaba impecablemente limpio y organizado. En la pared de la sala había fotos de Luna en diferentes edades, y Eduardo notó que en ninguna aparecía un hombre. Natalia salió de la cocina secándose las manos con un trapo. Llevaba el uniforme blanco del hospital y se veía cansada. «¿Turno nocturno?», preguntó Eduardo. «Doble turno. Salgo a las 2 de la tarde y regreso a las 11 de la noche». Natalia se sirvió café en una taza desportillada. «Graciela va a cuidar a Luna». Graciela, una mujer de 35 años, salió del baño, abrochándose una chamarra de mezclilla. Tenía el mismo cabello castaño de Natalia, pero era más robusta.
con manos curtidas por el trabajo manual. «Mi hermana», explicó Natalia. «Graciela. Él es Eduardo». Graciela lo evaluó de pies a cabeza con una mirada que podría congelar agua. «Ah, el famoso Eduardo, el que se fue a Europa y ahora quiere jugar al papá». «Graciela», advirtió Natalia. «No, está bien», interrumpió Eduardo. «Tiene derecho a estar enojada». «¿Derecho?». Graciela se cruzó de brazos. «Yo fui quien cargó a Natalia cuando lloraba por las noches. Yo fui quien le dije que podía estudiar enfermería mientras yo cuidaba a Luna. Yo fui quien trabajó limpiando oficinas en Santa Fe para ayudar con los gastos médicos». Eduardo sintió una punzada de culpa. Santa Fe era la zona donde él tenía varios de sus desarrollos inmobiliarios más exclusivos. Era posible que Graciela hubiera limpiado sus propias oficinas sin que él lo supiera. «¿Qué oficinas?», preguntó, aunque temía la respuesta. «Torre Meridian, Torre Insurgentes, el complejo de Avenida de los Bosques». Graciela enumeró los edificios como si fueran cicatrices. Limpiaba de lunes a viernes de 5 de la mañana a 2 de la tarde. Luego venía acá a cuidar a Luna para que Natalia pudiera trabajar. Eduardo conocía esas torres. Las había construido él. El contraste era brutal. Mientras él firmaba contratos millonarios en oficinas con vista panorámica, la hermana de Natalia limpiaba los pisos en el turno de madrugada. «No sabía», comenzó a decir. «Claro que no sabías», lo cortó Graciela. «Los ricos nunca saben quién limpia su porquería». «Graciela, ya basta», intervino Natalia. «Eduardo está tratando de... ¿De qué? ¿De aliviar su conciencia? ¿De sentirse mejor por haberse largado?». Graciela tomó su bolsa. «Me voy a trabajar. Ahora limpio en un hospital privado. Mejor pagado, mejores horarios. Luna, pórtate bien». La puerta se cerró con un sonido seco, dejando un silencio incómodo en el departamento. «No le caigo bien», observó Eduardo. «Te odia», corrigió Luna alegremente. «Pero tía Graciela odia a todos los hombres. Dice que son como los gatos. Aparecen cuando hay comida y desaparecen cuando hay que limpiar». Natalia se sonrojó. «Luna, no repitas todo lo que escuchas». Eduardo decidió cambiar de tema. «¿Listos para esos chilaquiles?». Los siguientes 30 minutos fueron un desastre culinario épico. Eduardo quemó la salsa, se cortó el dedo pelando tomates y de alguna manera logró que la tortilla se pegara tanto a la sartén que tuvieron que tirarla a la basura. «Mamá tenía razón», declaró Luna, observando los restos carbonizados de lo que debería haber sido desayuno. «Los hombres ricos no saben cocinar. ¿Sabes qué?». Eduardo se limpió las manos con un trapo. «Vamos por quesadillas a la esquina». El puesto de quesadillas de Doña Carmen había estado en esa esquina durante 20 años. Eduardo nunca había comido en un lugar así, pero Luna lo llevó directo al banquito de plástico como si fuera una experta. «3 quesadillas de flor de calabaza, por favor», pidió Luna, «y una de queso para él porque todavía no conoce los sabores buenos». Doña Carmen, una mujer mayor con delantal manchado de masa, sonrió mientras extendía la masa sobre el comal. «Este es el muchacho del que me platicaste, Luna». «Sí, es el que huele como mi papá, pero no sabe cocinar». Eduardo se preguntó cuánta gente en el barrio sabía sobre él. Era un mundo pequeño, donde todos se conocían y las noticias viajaban rápido. «¿Y qué tal?», preguntó Doña Carmen, volteando las quesadillas con una habilidad que Eduardo envidiaba. «¿Va a cuidar bien a nuestras niñas?». La pregunta lo tomó por sorpresa. No era solo curiosidad, era una advertencia velada de la comunidad. «Voy a intentarlo», respondió honestamente. «Más le vale. Natalia es una buena muchacha y Luna es un angelito. Si les hace daño, todo el barrio se lo va a cobrar». Cuando regresaron al departamento, Natalia estaba recogiendo sus cosas para irse al hospital. «¿Cómo estuvo el desayuno?». «Terrible», admitió Eduardo, «pero las quesadillas estuvieron buenas». Natalia sonrió a pesar de sí misma. «Al menos aprendiste algo». «Aprendí muchas cosas». Eduardo se sentó en el sofá mientras Luna prendía la televisión. «Aprendí que Graciela limpiaba mis edificios. Aprendí que todo el barrio sabe quién soy. Aprendí que Doña Carmen me va a partir la cara si las lastimo. Y apenas es el primer día», comentó Natalia poniéndose la chamarra. «Los resultados de la prueba llegan mañana». Eduardo sintió el estómago contraerse.
Habían ido al laboratorio 3 días antes. Luna había sido muy valiente durante la toma de muestra, preguntando por qué necesitaban su sangre para saber si el señor Eduardo era de su familia. ¿Estás nerviosa?, preguntó. Terrificada, admitió Natalia. Si eres su padre, todo cambia. Si no lo eres, si no lo soy, no cambia nada, la interrumpió Eduardo. Quiero estar aquí de todas formas. Natalia lo miró con una expresión que no podía descifrar. Es fácil decir eso ahora. Pero cuando tu esposa empiece a hacer preguntas, cuando tu trabajo requiera más tiempo, cuando te des cuenta de lo complicado que es esto, mi matrimonio con Patricia es... Eduardo buscó las palabras correctas. Es una sociedad de negocios. Siempre lo ha sido. Ella lo sabe. Creo que ambos lo sabemos. Nunca hemos fingido que es otra cosa. En ese momento el teléfono de Eduardo sonó. Patricia. ¿Vas a contestar?, preguntó Natalia. Eduardo miró la pantalla y presionó el botón para rechazar la llamada. Los resultados llegan mañana, repitió. ¿Quieres que vayamos juntos por ellos? Natalia asintió. A las 5 de la tarde. Luna sale de la escuela a las 2, así que Graciela puede cuidarla. Después de que Natalia se fue al hospital, Eduardo pasó la tarde con Luna. Jugaron lotería, vieron caricaturas e hicieron la tarea de matemáticas. Era extraño estar en un lugar tan diferente a su mundo habitual, pero también era agradable. «Eduardo», Luna levantó la vista de su cuaderno de matemáticas. «¿Tú quieres ser mi papá?» La pregunta lo golpeó como un martillo. ¿Qué respondía a eso? ¿La verdad? ¿Una mentira piadosa? ¿Tú quieres que sea tu papá? Luna se mordió el labio, considerando la pregunta con la seriedad de un adulto. No sé. Nunca he tenido papá, entonces no sé cómo se siente. Pero me gusta cuando estás aquí. Hueles bien y eres divertido, aunque no sepas cocinar. ¿Y qué más necesitaría para ser un buen papá? Luna contó con los dedos. Que me lleves a la escuela a veces. Que me ayudes con la tarea aunque no sepas las respuestas. Que le compres medicinas a mi mamá cuando esté enferma. Y que no te vayas cuando las cosas se pongan difíciles. Eduardo sintió un nudo en la garganta. Una niña de 8 años había resumido perfectamente lo que significaba ser padre. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Eduardo. Sí. ¿Por qué confiaste en mí esa noche en el estacionamiento? No me conocías. Luna lo pensó por un momento. Porque cuando vi a mi mamá en el suelo, tuve mucho miedo. Y tú tenías cara de que también tenías miedo. Pero viniste a ayudar de todas formas. Las personas que ayudan cuando tienen miedo son las buenas personas. Esa noche, Eduardo regresó a su penthouse en Polanco, sintiéndose como si hubiera vivido una vida paralela durante el día. Patricia lo esperaba en la sala, vestida para una cena de gala a la que aparentemente debían asistir. «¿Dónde has estado?», preguntó sin levantar la vista de su teléfono. «Llevas 2 semanas comportándote de manera extraña». «Necesitamos hablar», dijo Eduardo aflojándose la corbata. «Después de la cena, los Hernández están esperando nuestro anuncio sobre el proyecto de satélite». «Patricia, creo que tengo una hija». Eso captó su atención. Patricia levantó la vista y por primera vez en años, Eduardo vio una emoción real en su rostro. Era furia. «Perdón, una hija de 8 años, con una exnovia de la universidad». Patricia se quedó inmóvil por un momento largo, luego se levantó muy lentamente del sofá. «¿Me estás diciendo que has estado casado conmigo durante 5 años, sabiendo que tenías un hijo por ahí?» «No lo sabía, acabo de enterarme». «¿Y qué planeas hacer al respecto?» Eduardo la miró directo a los ojos. «Voy a ser su padre». Patricia asintió una vez, como si hubiera confirmado algo que ya sospechaba. «Entonces, supongo que necesitamos hablar con nuestros abogados». Mañana sabría los resultados de la prueba. Mañana sabría si Luna era realmente su hija. Pero mientras se quedaba dormido esa noche, Eduardo se dio cuenta de que ya no importaba lo que dijeran los papeles. En su corazón ya había tomado su decisión. Capítulo 4. El peso de la verdad. El laboratorio de análisis clínicos se encontraba en una zona intermedia entre el barrio de Natalia y el mundo de Eduardo. Ni lujoso ni deteriorado, simplemente funcional. A las 5 de la tarde en punto, Eduardo y Natalia se sentaron frente al escritorio del doctor Hernández.
un hombre calvo con gafas que sostenía un sobre Manila como si contuviera secretos de Estado. Los resultados son concluyentes, anunció sin preámbulos. Eduardo Mendoza es el padre biológico de Luna Guerrero con una probabilidad del 99.9%. Natalia cerró los ojos. Eduardo sintió como si el piso se moviera bajo sus pies. Hay algo más, continuó el doctor. Durante los análisis de sangre, detectamos algunas irregularidades en los niveles cardíacos de la menor. Recomiendo que consulten con un cardiólogo pediátrico lo antes posible. ¿Qué tipo de irregularidades?, preguntó Natalia con voz tensa. Indicadores que sugieren que la miocardiopatía hereditaria está progresando más rápido de lo normal en una niña de su edad. No es una emergencia inmediata, pero requiere atención especializada. Eduardo sintió que el mundo se le venía encima. No solo era padre, sino que su hija estaba más enferma de lo que pensaban. Salieron del laboratorio en silencio. En la calle, Natalia se recargó contra la pared del edificio y finalmente dejó salir las lágrimas que había estado conteniendo. 8 años, murmuró. 8 años criándola sola, y ahora... Ahora no está sola, dijo Eduardo acercándose cautelosamente. Ya no. ¿En serio? Natalia lo miró con ojos rojos. ¿Qué va a pasar cuando tu esposa se entere? ¿Cuando tu familia te presione? ¿Cuando te des cuenta de lo que realmente significa tener una hija enferma? Eduardo no tenía respuestas para esas preguntas. Solo sabía que algo había cambiado fundamentalmente en él desde esa noche en el estacionamiento. «Vamos por Luna», dijo en cambio. «Vamos a casa». Cuando llegaron al departamento, encontraron a Graciela ayudando a Luna con un proyecto escolar sobre el sistema solar. La mesa de la cocina estaba cubierta de cartón, pintura y pegamento. «Miren», gritó Luna alegremente. «Estoy haciendo Saturno. Tía Graciela dice que los anillos son de hielo y rocas». «¿Cómo les fue?», preguntó Graciela, estudiando las caras serias de Natalia y Eduardo. «Necesitamos hablar contigo más tarde», respondió Natalia. «Luna, ¿puedes ir a lavarte las manos?». Cuando Luna salió corriendo al baño, Natalia se dejó caer en una silla. «Es su padre, y está más enferma de lo que pensábamos». Graciela se sentó pesadamente al lado de su hermana. «¿Qué tan mal?». «Necesita ver a un cardiólogo pediátrico. Los mejores están en el Hospital ABC o en el Infantil de México». «Esos hospitales cuestan una fortuna», murmuró Graciela. «Yo me haré cargo», dijo Eduardo inmediatamente. Las dos hermanas lo miraron, Graciela con sospecha, Natalia con una mezcla de alivio y miedo. «No queremos tu caridad», dijo Graciela. «No es caridad. Es mi hija. Es tu hija desde hace 5 minutos. Ha sido nuestra responsabilidad durante 8 años». Eduardo se sentó en el sofá, tratando de encontrar las palabras correctas. «Tienes razón. He perdido 8 años. 8 años de citas médicas, de noches sin dormir, de preocupaciones. No puedo recuperar ese tiempo, pero puedo estar presente de ahora en adelante». «¿Y tu esposa?», preguntó Natalia. «Tu empresa. Tu vida perfecta en Polanco». «Mi esposa ya sabe. Está hablando con abogados de divorcio». Graciela levantó las cejas. «¿Se van a divorciar por esto?». «Nuestro matrimonio era un arreglo de conveniencia. Ella quería conexiones políticas. Yo necesitaba estabilidad social. Nunca hubo amor de verdad». «¿Y tu empresa?», insistió Natalia. Eduardo suspiró. La verdad era que no había pensado en las implicaciones profesionales. Su padre, don Aurelio, había construido el imperio familiar esperando que Eduardo se casara bien, tuviera hijos dentro del matrimonio y mantuviera la reputación familiar intacta. «Tendré que enfrentar las consecuencias cuando lleguen». Luna regresó del baño con las manos goteando agua. «¿De qué están hablando? ¿Por qué todos tienen cara triste?». Los 3 adultos se miraron. «¿Cómo le explicas a una niña de 8 años que el mundo que conoce está a punto de cambiar completamente?». Eduardo se arrodilló frente a Luna. «¿Recuerdas que te platiqué sobre las pruebas del doctor?». «Sí, para saber si eras de mi familia». «Bueno, ya llegaron los resultados». Eduardo tomó las manos pequeñas de Luna. «Resulta que sí soy de tu familia. Soy tu papá». Luna parpadeó varias veces, procesando la información. «¿Eso significa que ya no te vas a ir?». «Significa que nunca me voy a ir». «¿Y vas a vivir aquí con nosotras?».
Eduardo miró a Natalia, quien estaba claramente tan perdida como él. Bueno, eso es algo que tu mamá y yo tenemos que platicar. ¿Pero vas a seguir viniendo todos los días? Todos los días que pueda. Luna sonrió por primera vez desde que habían llegado. ¿Eso significa que puedo decirle a Sofía en la escuela que ya tengo papá? Sí, mi amor, respondió Natalia con voz quebrada. Ya tienes papá. Esa noche, después de que Luna se durmiera, los tres adultos se sentaron en la pequeña sala a planear el futuro. Eduardo había llamado al cardiólogo pediátrico más reconocido de la ciudad y había conseguido una cita para la siguiente semana. ¿Cuánto cuesta?, preguntó Graciela pragmáticamente. La consulta inicial son 3,000 pesos. Los estudios pueden costar entre 20 y 50,000, dependiendo de lo que necesite. Graciela silbó por lo bajo. Es más de lo que gano en 3 meses. Ya les dije que yo me hago cargo. Eduardo, intervino Natalia, necesitamos establecer límites claros. No puedes simplemente llegar y resolver todo con dinero. ¿Por qué no? Porque Luna necesita estabilidad, no un benefactor rico que puede desaparecer cuando se aburra de jugar al padre. Eduardo se sintió como si le hubieran dado una bofetada. ¿De verdad crees que esto es un juego para mí? No sé qué pensar. Hace 2 semanas ni siquiera sabías que existíamos. Pero ahora sí sé, y quiero hacer lo correcto. ¿Lo correcto según quién?, preguntó Graciela. ¿Según tu conciencia culposa? ¿Según lo que crees que espera la sociedad? Eduardo se quedó callado. Esas eran preguntas que no había considerado realmente. Mira, continuó Graciela con un tono más suave, no dudo que quieras ayudar, pero nosotras hemos vivido de una manera durante 8 años. Tenemos nuestras rutinas, nuestras formas de hacer las cosas. No puedes llegar y cambiarlo todo de la noche a la mañana. Entonces díganme cómo, díganme qué necesitan. Natalia suspiró. Lo que necesitamos es tiempo. Tiempo para que Luna se acostumbre a la idea de tener padre. Tiempo para que nosotras nos acostumbremos a no estar solas en esto. Y tiempo para que tú te des cuenta de lo que realmente implica. ¿Qué implica? Implica que cuando Luna se despierte a las 3 de la mañana con dolor en el pecho, tengas que estar ahí. Implica que cuando le den ataques de pánico, porque piensa que se va a morir como su abuelita, tengas que abrazarla hasta que se calme. Implica que cuando otros niños se burlen de ella por ser diferente, tengas que enseñarle a defenderse sin violencia. Eduardo sintió un nudo en el estómago. ¿Todo eso ha pasado? Y más, respondió Graciela. ¿Sabías que Luna ha preguntado si se va a morir joven? ¿Sabías que a veces finge estar bien cuando se siente mal para que Natalia no se preocupe? ¿Sabías que ha rechazado invitaciones a fiestas infantiles porque tiene miedo de desmayarse frente a otros niños? Eduardo no sabía nada de eso. Se había enfocado tanto en la parte médica y legal que no había considerado el impacto emocional de la enfermedad en Luna. Enséñenme, dijo finalmente. Enséñenme todo lo que necesito saber. Natalia y Graciela intercambiaron una mirada. Está bien, accedió Natalia, pero empezamos despacio. Vamos a la cita médica juntos. Después vemos cómo reacciona Luna a los cambios. Y Eduardo, ¿sí? Si en algún momento decides que esto es demasiado complicado, dímelo antes de que Luna se encariñe más contigo. No podría soportar verla sufrir otro abandono. Eduardo asintió, entendiendo que esa era tanto una promesa como una advertencia. Su teléfono sonó. Era Patricia. ¿Vas a contestar?, preguntó Natalia. Eduardo miró la pantalla y apagó el teléfono. Puede esperar. Esto es más importante. Por primera vez desde que habían salido del laboratorio, Natalia sonrió. Tal vez sí entiendas. Cuando Eduardo regresó a su casa esa noche, encontró las luces encendidas y varios autos desconocidos en el estacionamiento. Patricia había convocado una reunión familiar de emergencia. En la sala lo esperaban su padre, don Aurelio, su suegro el licenciado Salinas, Patricia y 2 abogados que Eduardo reconoció como los más caros de la ciudad. «Siéntate, hijo», dijo don Aurelio con voz grave. «Tenemos que hablar». Eduardo se aflojó la corbata y tomó asiento, preparándose para la batalla más difícil de su vida. Capítulo 5. Sacrificios y decisiones. La sala de su penthouse se había convertido en un tribunal.
Don Aurelio Mendoza, patriarca de 70 años con cabello plateado y traje impecable, presidía la reunión desde el sillón principal. A su derecha, el licenciado Salinas, padre de Patricia y socio político clave, revisaba documentos con expresión severa. Los abogados flanqueaban la mesa de centro, con contratos y papeles desperdigados como evidencia. «Eduardo», comenzó don Aurelio con la voz que había usado para cerrar negocios millonarios durante 4 décadas, «Patricia nos ha informado sobre tu situación». «No es una situación, papá. Es mi hija. Es un problema», corrigió el licenciado Salinas. «Un problema que puede destruir reputaciones que tardamos décadas en construir». Patricia permanecía callada en el sofá, pero Eduardo podía ver la furia contenida en sus ojos. Llevaba un vestido negro de diseñador y su anillo de matrimonio, con un diamante de 3 quilates, brillaba bajo las luces del techo. «Los números son claros», intervino el abogado principal, un hombre delgado llamado Vega. «Si procedes con el divorcio y reconoces oficialmente a la menor, la división de bienes te costará aproximadamente 40 millones de pesos. Eso sin contar la pensión alimenticia y los gastos médicos de la niña». ¿Y? Eduardo se sirvió un whisky, principalmente para tener algo que hacer con las manos. «Y eso representa el 30% de tu patrimonio líquido», continuó Vega. «Además, 3 de tus socios inversores ya han expresado preocupaciones sobre la estabilidad de la empresa si te involucras en un escándalo público». Don Aurelio se inclinó hacia adelante. «Hijo, entiendo que tengas obligaciones morales. Pero hay formas discretas de manejar esto. Podemos establecer un fideicomiso anónimo para los gastos médicos de la niña. Patricia está dispuesta a ser comprensiva si mantienes las apariencias». «¿Comprensiva?» Eduardo miró a su esposa. «¿Qué significa eso exactamente?» Patricia habló por primera vez. «Significa que puedes ayudar económicamente a ellas. Pero nuestra vida pública continúa igual. Nuestro matrimonio, nuestras apariciones sociales, nuestros proyectos conjuntos. ¿Y mi hija qué? Se supone que la mantenga en secreto para siempre. Se supone que seas inteligente», respondió el licenciado Salinas. «Mira, Eduardo, nadie cuestiona que quieras hacer lo correcto, pero tienes responsabilidades más grandes. Empleas a 200 personas directamente, 1.500 indirectamente. ¿Vas a poner en riesgo todo eso por esto?» Eduardo sintió la rabia subiendo desde el estómago. «¿Por esto? Hablas de mi hija como si fuera esto». «Técnicamente», intervino el segundo abogado, «la menor fue concebida fuera del matrimonio, cuando el señor Mendoza era soltero. Legalmente, no hay impedimento para el reconocimiento. Pero las implicaciones familiares y empresariales, las implicaciones me valen madres», estalló Eduardo poniéndose de pie. El silencio en la sala fue absoluto. Don Aurelio nunca había escuchado a su hijo usar ese lenguaje en una reunión formal. «Eduardo», dijo su padre con voz peligrosamente baja, «siéntate. Ahora». «No». Eduardo se dirigió hacia la ventana que daba vista a la ciudad. «No voy a sentarme mientras ustedes planean cómo esconder a mi hija como si fuera una vergüenza». «Es que sí es una vergüenza», gritó Patricia, perdiendo finalmente la compostura. «¿Crees que es fácil para mí enterarme de que mi marido tiene una hija con una enfermera de hospital público? Con una mujer extraordinaria que crió a nuestra hija sola durante 8 años, mientras yo me creía muy importante construyendo torres de oficinas. ¿Nuestra hija?» Patricia se puso de pie también. «Ya es nuestra hija. ¿Qué sigue, Eduardo? ¿Vas a mudarlas a Polanco? ¿Vas a llevar a la niña a la escuela americana? ¿Vas a presentarla en el club?» Eduardo la miró fijamente. «Si eso es lo que necesita, sí». Don Aurelio se levantó con la lentitud de un juez pronunciando sentencia. «Eduardo, te voy a decir esto una sola vez. Tienes 48 horas para reconsiderar. Si insistes en este camino, tendrás que enfrentar las consecuencias. Y las consecuencias incluyen la pérdida del apoyo familiar, la reducción significativa de tu participación en la empresa y el fin de tu matrimonio». «Me estás amenazando, papá». «Te estoy informando de la realidad. La empresa Mendoza ha construido su reputación en la estabilidad, la tradición y los valores familiares.
Un escándalo de este tipo. ¿Qué escándalo? Eduardo se volteó hacia su padre. ¿Un hombre que reconoce a su hija? ¿Un padre que quiere cuidar a su familia? Un hombre casado que abandonó a su esposa por una aventura del pasado, corrigió el licenciado Salinas. Mi matrimonio con Patricia terminó hace años. Solo habíamos estado fingiendo. Patricia se acercó a él con lágrimas en los ojos. Por primera vez, Eduardo vio vulnerabilidad real en su rostro. ¿Fingiendo? 5 años de mi vida fueron fingir. Eduardo sintió una punzada de culpa. Patricia no era mala persona. Era ambiciosa, calculadora, pero no cruel. Se habían casado por conveniencia mutua, pero ella había creído que podrían construir algo real con el tiempo. Patricia, tú sabes que nunca hubo amor entre nosotros. Respeto, sí, sociedad, sí, pero amor... ¿Y con ella sí lo hay?, preguntó con voz quebrada. Eduardo se detuvo. Esa era la pregunta que había estado evitando enfrentar. ¿Amaba a Natalia? ¿O simplemente se sentía culpable? ¿O era Luna quien había despertado algo en él que no sabía que existía? No lo sé, admitió honestamente. Pero sé que no puedo fingir que no existen. Patricia asintió lentamente, limpiándose las lágrimas con un pañuelo de seda. Entonces supongo que no hay nada más que hablar. Cuando todos se fueron, Eduardo se quedó solo en su penthouse, contemplando la ciudad a través de los ventanales del piso al techo. Su teléfono había sonado 12 veces con llamadas de socios, inversores y periodistas de sociales que ya habían comenzado a olfatear el escándalo. A las 2 de la mañana, su teléfono sonó nuevamente. Era Natalia. Eduardo, ¿estás bien? Tienes como 20 llamadas perdidas. Estoy bien, ¿cómo está Luna? Dormida, pero despertó hace 1 hora preguntando por ti. Tuvo una pesadilla. Eduardo sintió el corazón contraerse. ¿Qué tipo de pesadilla? Soñó que te ibas y que nunca regresabas. Le dije que eso no iba a pasar, pero Natalia hizo una pausa. Eduardo, si esto se está volviendo demasiado complicado para ti... No se está volviendo demasiado complicado. ¿Estás seguro? Porque he estado pensando, y tal vez podríamos hacer esto de manera más gradual. Tú podrías visitarla los fines de semana, ayudar con los gastos médicos, pero no necesitas cambiar toda tu vida por... Natalia, la interrumpió Eduardo. Mañana voy a ir con mi abogado a iniciar los trámites de divorcio. Pasado mañana voy a poner en venta 2 de mis propiedades para crear un fondo médico para Luna. Y el lunes voy a renunciar a la presidencia de la empresa familiar. Silencio del otro lado de la línea. Vincenzo sentí. Eduardo, ¿estás seguro de lo que estás diciendo? Nunca he estado más seguro de nada en mi vida. ¿Y tu familia? ¿Tu empresa? Mi familia es Luna. Mi empresa... Bueno, supongo que voy a tener que empezar de nuevo. Natalia se quedó callada por un momento largo. ¿Sabes qué?, dijo finalmente. Creo que Luna tenía razón. ¿Sobre qué? Cuando dijo que tienes cara de buena persona, al principio pensé que era inocencia de niña, pero tal vez ella ve algo que yo tardé en reconocer. Eduardo sonrió por primera vez en horas. ¿Eso significa que ya no piensas que voy a desaparecer? Significa que estoy empezando a creer que tal vez sí sabes lo que significa ser padre. Después de colgar, Eduardo se quedó despierto hasta el amanecer, haciendo listas de todo lo que necesitaba cambiar, vender, reorganizar. Por primera vez en su vida adulta, no tenía un plan a 5 años. No tenía certeza sobre su futuro financiero o profesional, pero tenía a Luna, y por primera vez en 8 años eso se sentía como suficiente. A las 7 de la mañana, su teléfono sonó con un mensaje de texto de un número desconocido. «Papá, ¿puedes venir a desayunar? Mamá dice que puedo hacer huevos revueltos si tú traes el pan. Luna». Graciela me ayudó a escribir esto. Eduardo se levantó, se duchó, se puso jeans y una camisa casual, algo que no había usado en años, y salió rumbo a la Colonia Doctores. Su nueva vida lo estaba esperando. Capítulo 6. El camino hacia casa. 6 meses habían pasado desde la noche en que Eduardo había tomado las decisiones que cambiarían su vida para siempre. Ahora, en una mañana soleada de abril, se encontraba en la sala de espera del Hospital Infantil de México,
sosteniendo la mano de Luna mientras esperaban los resultados de sus estudios cardíacos más recientes. ¿Estás nervioso, papá?, preguntó Luna, balanceando las piernas desde la silla que le quedaba demasiado grande. Eduardo sonrió al escuchar esa palabra. Había tardado 3 meses en acostumbrarse a que Luna lo llamara papá, de manera natural, sin la formalidad del señor Eduardo de los primeros encuentros. Un poquito. ¿Y tú? Un poquito también. Pero mamá dice que cuando estás nervioso hay que pensar en cosas buenas. ¿Cómo qué? Como que ayer Sofía me invitó a su fiesta de cumpleaños, y que ya no me da miedo ir porque tú y mamá van a estar ahí. Eduardo sintió una punzada de orgullo. Durante los primeros meses, Luna había rechazado todas las invitaciones sociales por miedo a que su condición cardíaca la avergonzara frente a otros niños. El progreso había sido lento pero constante. Natalia apareció por el pasillo, cargando 2 cafés y un jugo de manzana. Llevaba jeans y una blusa blanca, ya no el uniforme del hospital, pues había cambiado su trabajo a una clínica privada con mejores horarios y salario. ¿Alguna noticia?, preguntó, entregándole a Eduardo uno de los cafés. Todavía nada. ¿Cómo estuvo tu turno? Tranquilo, solo 3 pacientes en urgencias. Natalia se sentó al lado de Luna. ¿Sabes qué? La doctora Martínez me preguntó si quería tomar el curso de cardiología pediátrica que ofrecen el próximo semestre. Eso es genial. Eduardo se emocionó genuinamente. ¿Vas a tomarlo? Estoy considerándolo. Es de noche, 2 veces por semana, durante 6 meses. Yo puedo cuidar a Luna esas noches. Natalia sonrió. Lo sé. Es extraño, ¿verdad? Hace un año jamás habría considerado tomar un curso adicional porque no tenía con quién dejar a Luna. Los últimos 6 meses habían sido una montaña rusa de cambios para todos. Eduardo había vendido 3 propiedades y había renunciado oficialmente a la presidencia de Desarrollos Mendoza, manteniendo solo una participación minoritaria que le aseguraba ingresos estables pero mucho menores. Había comprado un departamento de 2 recámaras a 6 cuadras del de Natalia y Luna, lo suficientemente cerca para estar presente, lo suficientemente lejos para respetar su espacio. Su divorcio de Patricia había sido sorprendentemente civilizado. Ella se había quedado con la casa de Polanco y la mitad de las inversiones. Él había mantenido su estudio de arquitectura independiente, algo que había empezado como pasatiempo y que ahora era su trabajo principal. Familia Guerrero Mendoza, anunció una enfermera. Eduardo sintió un pequeño salto en el corazón cada vez que escuchaba ese nombre combinado. Habían decidido que Luna mantuviera el apellido Guerrero como principal, pero añadiendo Mendoza legalmente. Era un compromiso que reflejaba la nueva realidad de su familia no convencional. El doctor Ramírez los recibió en su consultorio con una sonrisa que inmediatamente tranquilizó a Eduardo. En los últimos meses había aprendido a leer las expresiones de los médicos con la precisión de un detective. «Tengo buenas noticias», anunció el cardiólogo. «Los nuevos medicamentos están funcionando excelentemente. El corazón de Luna muestra signos significativos de mejora». Natalia exhaló un suspiro de alivio que había estado conteniendo durante semanas. «¿Eso significa que puedo jugar fútbol?», preguntó Luna esperanzada. «Todavía no fútbol de contacto», sonrió el doctor. «Pero sí puedes participar en educación física regular, nadar, andar en bicicleta. Una vida mucho más normal». «¿Y a largo plazo?», preguntó Eduardo. «Con este tratamiento y seguimiento regular, no veo razón por la cual Luna no pueda vivir una vida plena y larga. La tecnología médica avanza muy rápido y para cuando ella sea adulta, probablemente tengamos opciones de tratamiento aún mejores». Cuando salieron del hospital, Luna corrió hacia adelante, girando con los brazos extendidos bajo el sol de la tarde. «Voy a poder ir a clases de natación», gritó, «y a la excursión a Xochimilco, y tal vez el próximo año pueda entrar al equipo de voleibol de la escuela». Eduardo y Natalia caminaron lentamente detrás de ella, observándola correr, con una energía que no habían visto en meses. «¿Recuerdas cuando pensabas que no íbamos a llegar a este punto?», preguntó Eduardo. «¿Cuándo pensaba eso? ¿Anoche?». Natalia se rió. «Eduardo, creo que voy a estar preocupada por su salud hasta el día que me muera. Es lo que hacen las mamás». «Y los papás», añadió Eduardo.
Aunque todavía estoy aprendiendo eso. Se detuvieron en un pequeño parque cerca del hospital. Luna corrió hacia los columpios, y por primera vez en meses, Eduardo no se tensó al verla correr. El miedo constante de que algo le pasara había disminuido gradualmente, pero nunca desaparecía completamente. ¿Sabes qué me da más miedo ahora?, preguntó Natalia, sentándose en una banca. ¿Qué? Que se lastime el corazón de manera emocional. Es una niña muy sensible y ha pasado por muchos cambios este año. Eduardo se sentó junto a ella. ¿Crees que hicimos lo correcto? ¿Cambiando todo tan rápido? Creo que hicimos lo único que podíamos hacer. Pero a veces me pregunto si Luna se siente presionada a ser feliz para que nosotros no nos sintamos culpables. Era una preocupación que Eduardo también había tenido. Luna había manejado todos los cambios, el divorcio, la mudanza, la nueva rutina de tener un padre presente, con una madurez que a veces parecía antinatural para una niña de 8 años. «Luna», la llamó Eduardo, «¿puedes venir acá un momento?». Luna corrió hacia ellos con las mejillas rosadas del ejercicio. «¿Qué pasa?». «Queremos preguntarte algo serio», dijo Natalia. «¿Cómo te sientes con todos los cambios que han pasado este año?». Luna se sentó en el pasto frente a ellos, arrancando hierbas mientras pensaba. ¿Puedo decir la verdad sin que se enojen? Siempre puedes decirnos la verdad, aseguró Eduardo. Al principio tenía miedo de que papá se fuera otra vez, y tenía miedo de que mamá estuviera triste por todo el tiempo que ustedes peleaban sobre el dinero y los doctores y las cosas de adultos. Eduardo y Natalia intercambiaron una mirada culpable. Habían creído que estaban protegiendo a Luna de sus discusiones sobre gastos médicos y arreglos de custodia. ¿Y ahora?, preguntó Natalia suavemente. Ahora ya no tengo tanto miedo. Papá viene todos los días, aunque sea solo para ver mi tarea. Y mamá sonríe más. Y tía Graciela ya no dice groserías cuando papá no está. Eduardo se rió. Su relación con Graciela había mejorado considerablemente, aunque todavía lo sometía a interrogatorios ocasionales sobre sus intenciones. ¿Hay algo que te gustaría que fuera diferente?, preguntó Eduardo. Luna lo consideró seriamente. Me gustaría que viviéramos en la misma casa. No todo el tiempo, porque está bien que mamá y papá tengan sus propios espacios, pero tal vez los fines de semana o cuando estoy enferma. Era algo que Eduardo había estado pensando también, pero no había sabido cómo mencionarlo. Su relación con Natalia había evolucionado lentamente, desde una cooperación práctica hasta algo que comenzaba a parecerse al afecto romántico, pero ambos habían sido cautelosos de no apresurarse. «Eso es algo que mamá y papá podemos platicar», dijo Natalia diplomáticamente. «¿Pero no ahora?», preguntó Luna. «¿Por qué no ahora?». «Porque cuando ustedes platican sobre cosas importantes, siempre se ponen serios y hablan en voz baja. Y yo quiero que hoy sea un día feliz, porque el doctor dijo que mi corazón está mejor». Eduardo se levantó y extendió las manos hacia Luna. «Tienes razón. Hoy es un día para celebrar. ¿Qué quieres hacer? ¿Podemos ir a comer helado? ¿Y después ir al parque donde están los patos? ¿Y tal vez al puesto de Doña Carmen por quesadillas?» «Todo eso suena perfecto», acordó Natalia. Mientras caminaban hacia la heladería, Luna tomó una mano de cada uno de sus padres. Era un gesto simple, pero Eduardo sintió como si hubiera ganado algo más valioso que cualquier contrato empresarial que hubiera firmado en su vida anterior. «¿Papá?», preguntó Luna, cuando ya estaban pidiendo sus helados. «¿Sí? ¿Te arrepientes de haber cambiado tu vida por nosotras?». La pregunta lo tomó por sorpresa. Eduardo se agachó hasta quedar a la altura de Luna. «Mi amor, yo no cambié mi vida por ustedes. Ustedes me ayudaron a encontrar mi vida real». Luna sonrió y le dio un abrazo que olía a helado de vainilla y shampoo para niños. «Está bien», dijo, como si hubiera estado preocupada por eso. «Porque me gusta mucho tener papá». Esa noche, después de llevar a Luna a casa y ayudarla con su tarea de ciencias naturales, Eduardo y Natalia se sentaron en la pequeña sala a tomar café. «Ha sido un buen día», comentó Natalia. «Ha sido un muy buen día». Eduardo, sobre lo que preguntó Luna, ¿sobre vivir juntos? «Sí, ¿qué piensas?». Eduardo dejó su taza en la mesa. «Pienso que me encantaría despertar todos los días sabiendo que ustedes están ahí. Pero también pienso que hemos construido algo bueno con el ritmo que llevamos,
Y no quiero arruinarlo por apresurarnos. ¿Y si no nos apresuramos? ¿Y si lo hacemos gradualmente? ¿Cómo? Bueno, tu departamento está a 6 cuadras. Podrías empezar a quedarte algunas noches por semana. Luna podría empezar a pasar algunos fines de semana en tu lugar. Podríamos ver cómo se siente. Eduardo sonrió. ¿Estás diciéndome que quieres que seamos una familia de verdad? Estoy diciendo que tal vez ya somos una familia de verdad, solo que todavía no vivimos en el mismo lugar. Eduardo se acercó a ella en el sofá. ¿Natalia? ¿Sí? ¿Tú crees que nosotros podríamos intentar ser algo más que solo padres de Luna? Natalia lo miró por un momento largo, estudiando su cara como si estuviera buscando algo específico. ¿Sabes qué me dijo Graciela la semana pasada? Probablemente algo terrible sobre mí. Natalia se rió. Me dijo que nunca había visto a un hombre cambiar tanto por amor. Y cuando le dije que no sabía si era amor o solo responsabilidad, me contestó: «Mija, los hombres que cambian por responsabilidad duran 6 meses. Los que cambian por amor cambian para siempre». ¿Y tú qué piensas? Pienso que han pasado 6 meses y tú sigues aquí. Eduardo se acercó más a ella. Pienso que voy a seguir aquí mucho tiempo más. Cuando se besaron fue suave, tentativo, como si ambos estuvieran redescubriendo algo que habían perdido hace mucho tiempo. Fue diferente de los besos desesperados de su juventud, más dulce, más profundo, cargado del peso de todo lo que habían vivido para llegar a ese momento. Desde su cuarto, Luna gritó: «¡Ya era hora!». Los dos se separaron, riendo. «¿Crees que nos estaba espiando?», susurró Eduardo. «Creo que esa niña sabe más de lo que aparenta», respondió Natalia. «Los escuché», gritó Luna otra vez, «y estoy muy feliz». Eduardo y Natalia se miraron y empezaron a reír, sabiendo que su nueva vida juntos iba a estar llena de momentos exactamente así, imperfectos, complicados y absolutamente perfectos. Epílogo, nuevos comienzos, 1 año después. El sol de domingo brillaba sobre Chapultepec, mientras Eduardo empujaba a Luna en los columpios. A los 10 años ella ya era demasiado grande para los columpios, pero seguía insistiendo en que era su tradición dominical con papá. «¡Más alto!», gritó Luna con el cabello volando al viento. «Ya estás muy alta», respondió Eduardo, pero siguió empujando. Desde una banca cercana, Natalia observaba la escena mientras revisaba los planos de la nueva clínica donde trabajaría como coordinadora de cardiología pediátrica. Había terminado su especialización 3 meses atrás con las mejores calificaciones de su generación. «¡Mamá, mira!». Luna saltó del columpio en pleno movimiento, aterrizando con una gracia que habría aterrorizado a Eduardo 1 año antes. Ahora solo sintió el pequeño sobresalto normal de cualquier padre viendo a su hija hacer algo arriesgado. «Muy impresionante», gritó Natalia. «Pero ya vámonos. Graciela nos está esperando para comer». La vida había encontrado su ritmo natural. Eduardo vivía oficialmente en el departamento de Natalia desde hace 6 meses, aunque su estudio de arquitectura seguía en su departamento original, que ahora usaba como oficina. Su firma, Mendoza Diseño Social, se especializaba en proyectos de vivienda de interés social y había ganado 3 concursos gubernamentales importantes. Su relación con su padre seguía siendo tensa, pero se había estabilizado en una especie de tregua profesional. Don Aurelio había aceptado que Eduardo no regresaría a la empresa familiar, pero habían encontrado formas de colaborar ocasionalmente en proyectos que beneficiaban a ambos. «Papá», Luna tomó su mano mientras caminaban hacia el metro. «¿Puedo preguntarte algo serio?». «Siempre». «¿Te acuerdas cuando te pregunté si te arrepentías de cambiar tu vida por nosotras?». «Claro que me acuerdo». «¿Tu respuesta sigue siendo la misma?». Eduardo se detuvo y se agachó para quedar a la altura de Luna. A los 10 años, ya no era la niña pequeña y frágil que había conocido. Su condición cardíaca estaba completamente controlada con medicamento y había crecido en confianza y fortaleza física, pero seguía siendo profundamente reflexiva, a veces demasiado para su edad. «¿Por qué me preguntas eso?». «Porque ayer escuché a tía Graciela hablando por teléfono con su amiga Rosa. Le estaba contando sobre nosotros, y dijo que tú habías sacrificado mucho por ser nuestro papá». Eduardo miró a Natalia, quien había escuchado la conversación
y se acercaba con expresión preocupada. «Luna», dijo Eduardo cuidadosamente, «es cierto que mi vida cambió mucho cuando las conocí. Cambié de trabajo, de casa, me divorcié. Pero esos no fueron sacrificios. No, fueron correcciones. Como cuando haces un dibujo y te das cuenta de que estás dibujando en la página equivocada, entonces pasas tu dibujo a la página correcta». Luna frunció el ceño, procesando la analogía. «¿Entonces nosotras somos tu página correcta? Ustedes son mi página correcta». Luna sonrió y le dio un abrazo rápido. «Está bien, solo quería asegurarme». En el metro, mientras Luna se entretenía con un libro, Natalia se acercó a Eduardo. «¿Estás bien? Te ves pensativo». «Estoy bien. Solo, a veces me pregunto si realmente entendemos el impacto que todo esto ha tenido en ella». «¿A qué te refieres?» «Es muy madura para su edad. Siempre está preocupándose por si nosotros estamos bien, si nuestras decisiones son correctas, si está siendo una carga». Natalia suspiró. «Lo sé. Creo que es inevitable. Los niños que han tenido que crecer rápido desarrollan esa hipervigilancia emocional. ¿Piensas que hicimos lo correcto, construyendo esta nueva vida tan rápido?» «Eduardo, ¿de verdad quieres tener esta conversación otra vez?» Eduardo se dio cuenta de que tenía razón. Era una conversación que habían tenido docenas de veces durante el último año, siempre llegando a la misma conclusión. Habían hecho lo mejor que podían con la información y recursos que tenían. «Tienes razón, perdón. No te disculpes. Es natural que sigamos cuestionándonos. Creo que significa que somos buenos padres». Cuando llegaron al departamento, encontraron a Graciela en la cocina preparando mole con la receta de su abuela oaxaqueña. Había dejado su trabajo de limpieza en hospitales y ahora administraba una pequeña cocina económica que Eduardo había ayudado a financiar. Los domingos familiares se habían convertido en una tradición sagrada. «¿Cómo está mi nieta favorita?», preguntó Graciela abrazando a Luna. «Soy tu única nieta, tía. Exactamente por eso eres la favorita». Durante la comida, Luna anunció casualmente: «Sofía me invitó a su casa de Cuernavaca el próximo fin de semana. Sus papás dicen que puedo quedarme toda la semana de vacaciones si ustedes me dan permiso». Eduardo sintió el instinto protector típico. Una semana entera lejos de casa, con personas que apenas conocía. «¿Qué opinas, mamá?», preguntó Luna dirigiéndose a Natalia. «Opino que suena divertido. ¿Tú quieres ir?» «Sí, Sofía dice que tienen alberca y caballos, y que su mamá nos puede enseñar a hacer paella». «¿Y tus medicamentos?», preguntó Eduardo. «¿Y si necesitas ir al doctor?». Luna rodó los ojos. «Papá, ya tengo 10 años. Sé cómo tomarme mis pastillas, y Cuernavaca está a 2 horas de aquí». Natalia le dio una patadita por debajo de la mesa. Era su señal de «relájate, estás siendo sobreprotector». «Está bien», accedió Eduardo. «Pero me das el número de teléfono de los papás de Sofía y me mandas un mensaje todas las noches». «Sí». Luna brincó de su silla. «Gracias, papá». Después de que Luna se fue a jugar a su cuarto, Graciela sirvió café y se sentó con Eduardo y Natalia en la sala. «¿Cómo van las cosas en la clínica nueva?», preguntó Eduardo. «Bien. Cansado, pero bien», respondió Natalia. «Ayer tuvimos un caso muy similar al de Luna cuando era pequeña. Una niña de 5 años con la misma condición cardíaca, padres jóvenes sin recursos, y me di cuenta de lo afortunados que somos. Esta familia no tiene las opciones que nosotros tuvimos». Eduardo entendía. Su capacidad económica había hecho posible que Luna recibiera el mejor tratamiento disponible, algo que no todos los padres podían ofrecer a sus hijos. «¿Estás pensando en el programa de becas otra vez?», preguntó. Durante los últimos meses, Natalia había estado desarrollando la idea de un programa que proporcionaría tratamiento cardíaco gratuito a niños de familias de bajos recursos. Eduardo había ofrecido financiamiento inicial, pero Natalia quería que fuera algo más grande. No solo pensando, ya hablé con el director del hospital, están interesados. «¿En serio?», Eduardo se emocionó. «¿Qué necesitan?». «Fondos iniciales, un equipo médico especializado y alguien que coordine todo». Natalia hizo una pausa. «Me ofrecieron dirigir el programa». «Eso es increíble. ¿Vas a aceptar?».
Tendría que dejar la clínica privada. El salario sería menor y requeriría muchas horas, especialmente al principio. Eduardo entendió inmediatamente las implicaciones. Menos dinero, más responsabilidades, menos tiempo en familia. ¿Qué quieres hacer? Quiero aceptar, pero quiero asegurarme de que tú y Luna estén de acuerdo. Graciela, que había estado escuchando en silencio, intervino. Mija, si no aceptas, vas a pasarte el resto de tu vida preguntándote qué hubiera pasado si. Y Luna necesita ver que su mamá lucha por lo que cree. Eduardo asintió. Estoy de acuerdo con Graciela. Además, mi empresa está empezando a generar buenos ingresos. Podemos manejar la reducción de salario. ¿Estás seguro? Completamente seguro. Y me siento orgulloso de que quieras hacerlo. Natalia sonrió, pero Eduardo podía ver que había algo más. ¿Qué es?, preguntó. Hay una condición. Querían saber si tú estarías interesado en diseñar las nuevas instalaciones del programa. Sería un proyecto de 2 años y pagarían muy bien. Eduardo se quedó sin palabras. No solo apoyarían el sueño profesional de Natalia, sino que trabajarían juntos en algo significativo. Diseñar un hospital para niños con problemas cardíacos, un centro de tratamiento integral, hospital, clínica satélite, instalaciones de rehabilitación. ¿Y trabajaríamos juntos? Trabajaríamos juntos. Eduardo se levantó y empezó a caminar por la sala, con la mente ya visualizando posibilidades arquitectónicas. Podríamos hacer espacios que no se sientan como hospital, colores brillantes, luz natural, áreas de juego integradas. Exactamente. ¡Luna!, gritó Eduardo hacia su cuarto. ¡Ven acá! Luna apareció corriendo. ¿Qué pasó? Mamá y papá vamos a construir un hospital para niños como tú. ¿En serio? Los ojos de Luna se iluminaron. ¿Puedo ayudar? ¿Cómo quieres ayudar?, preguntó Natalia. Puedo decirles qué cosas dan miedo en los hospitales y qué cosas los hacen menos feos. Eduardo y Natalia se miraron. Por supuesto que Luna querría participar. Por supuesto que tendría ideas valiosas. Ese es un trabajo muy importante, dijo Eduardo seriamente. ¿Estás segura de que puedes hacerlo? Estoy segura. He estado en muchos hospitales. Sé cosas. Esa noche, después de que Luna se durmiera, Eduardo y Natalia se sentaron en la pequeña terraza del departamento, contemplando las luces de la ciudad. ¿Te das cuenta de que acabamos de comprometernos a los próximos 2 años de nuestras vidas?, dijo Natalia. ¿Te arrepientes? Para nada, pero es gracioso. Hace 2 años, mis planes a futuro consistían en sobrevivir un día a la vez. Ahora estamos planeando proyectos de años. Es lo que pasa cuando dejas de vivir en modo de supervivencia. ¿Y tú? ¿Extrañas la vida de antes? ¿Los grandes contratos? ¿La vida social de Polanco? Eduardo lo consideró honestamente. Extraño la simplicidad de tener solo que preocuparme por mí mismo, pero no extraño la sensación de que nada de lo que hacía realmente importaba. ¿Y ahora sí importa? Ahora cada decisión que tomo afecta a las 2 personas que más amo en el mundo. Es aterrador y perfecto al mismo tiempo. Natalia se acurrucó contra él. ¿Sabes qué me da más miedo? ¿Qué? Que somos demasiado felices. Que algo va a salir mal. Algo va a salir mal, dijo Eduardo pragmáticamente. Luna va a ser adolescente en unos años. Vamos a tener problemas de dinero ocasionalmente. Vamos a pelear sobre decisiones familiares. Yo voy a meter la pata como padre más veces. ¡Qué consolador!, se burló Natalia. Pero nada de eso va a cambiar esto. Eduardo señaló entre ellos y hacia la casa donde Luna dormía. Nada va a cambiar, que somos una familia. Desde adentro, escucharon a Luna hablando en sueños. Era algo que había empezado a hacer desde que su salud había mejorado, como si su subconsciente finalmente se sintiera seguro de soñar en voz alta. ¿Qué está diciendo?, susurró Natalia. Se acercaron a la puerta de su cuarto. Luna estaba profundamente dormida, pero murmuraba claramente. Y el hospital va a ser azul como el cielo. Y va a tener una fuente con peces. Y todos los niños se van a curar. Eduardo sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Su hija estaba soñando con el proyecto en el que trabajarían juntos. ¿Sabes qué?, susurró a Natalia. Creo que vamos a estar bien. ¿Por qué? Porque ella está soñando con el futuro.
Y nosotros somos parte de ese futuro. Se quedaron parados en la puerta del cuarto de Luna por un momento más, observando a su hija dormir pacíficamente antes de regresar a su propia habitación. Por primera vez en sus vidas, los tres tenían un futuro que esperaban con ansias. Y eso, pensó Eduardo antes de quedarse dormido, era más de lo que muchas familias podían decir. La vida no era perfecta, pero era suya, y era real, y después de años de vivir en un mundo que nunca había sentido completamente auténtico, eso era más que suficiente. ¿Qué te pareció la historia de Eduardo, Natalia y Luna? Déjanos tus comentarios abajo. En una escala del 0 al 10, ¿cómo calificarías esta historia? Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias.